Buen día chicos, espero se encuentren muy bien. Hoy desarrollaremos la 10ª sesión de biología para grado sexto. Como ustedes pueden leer en pantalla, hoy hablaremos sobre el reino fungi o fungi que se dice en inglés. Así que comencemos. El reino fungi es más conocido como el reino de los hongos. Debemos tener claro que los hongos son organismos eucariotas. ¿Esto qué quiere decir? Que en su interior, o sea, a nivel celular, los hongos tienen núcleo definido, así como tienen las células, los animales y las plantas. Para empezar, vamos a hablar un poco de las generalidades, y es que los hongos son muy diferentes de cualquier otro grupo de organismos, aunque por ser inmóviles y poseer una pared celular se clasificaron durante mucho tiempo junto con las plantas. Entonces, algo curioso que ustedes deben conocer es que estos hongos no pertenecen al reino animal, pero tampoco al reino vegetal. Durante mucho tiempo se habló que pertenecían al reino vegetal, por lo que poseen pared celular, al igual que las células de las plantas, y son inmóviles. Nosotros vemos que crecen muy parecido a las plantas, ¿cierto? Pero ahorita nos vamos a dar cuenta que no realizan su propio alimento. El hábitat de los hongos puede ser muchísimos lugares del planeta Tierra, debido a que existen varios tipos de hongos que ahorita más adelante les voy a explicar, y pueden vivir en lugares húmedos, con abundante materia orgánica. ¿Qué quiere decir materia orgánica? Residuos aprovechables de seres vivos, o sea, todo lo que los otros seres vivos eliminamos o no nos sirve, de esa materia es que se van a alimentar los hongos. No necesitan la presencia de luz solar para poder existir. También pueden habitar en medios acuáticos o vivir en el interior de ciertos seres vivos, realizando un proceso de eh, crear parásitos en el interior de ellos. Pueden vivir también en cualquier momento donde exista una sustancia orgánica, el agua, el aire, y también en una adecuada temperatura. Puede vivir como un parásito, porque muchos de ellos, así como estamos viendo en las imágenes, no generan algo bueno, sino que simplemente se generan como una infección o como una enfermedad. Algunos de ellos pueden ser destructivos. En cuanto a la morfología, chicos, o a su forma, para que ustedes entiendan, acá en la imagen nos está mostrando un hongo, y acá les doy como tal las partes principales de un hongo. Entonces, el pileo sombrero, que es esta parte superior, se dice que es la parte del cuerpo fructífero. Se le dice fructífero porque allí se encuentran las esporas, y las esporas son las células vegetales reproductoras. ¿Esto qué quiere decir? Que ellas no necesitan ser fecundadas, simplemente cuando un hongo está en algún ecosistema, simplemente por el movimiento del aire, del viento, hace que lo que está acá en la parte de adentro de este sombrerito del hongo se desprenda, que son estas bolitas que están acá, y genere otros hongos. O sea, estas esporas caen en tierra fértil, digamos en un medio orgánico, y obviamente se va a poder reproducir o multiplicar ese hongo. También está el himeno, que es el conjunto de láminas o laminillas, que es la parte fértil del hongo, lo que yo les decía. Si ustedes se imaginan, o recuerdan, si han visto un champiñón, ustedes se dan cuenta que debajo de este sombrerito, si nosotros lo miramos, tiene muchas laminitas, muchas hojitas, se le ven unas tiritas. A eso se le llama himeno. ¿Listo? El anillo, no todos los hongos lo tienen, solo algunos, en este ejemplo sí lo tienen. Es un velo que protege como tal el desarrollo del himeno. O sea, todo lo que protege a estas láminas es un velo, y se le conoce como anillo. Estipe también se le llama
pie o péndulo, que como tal es quien le da el sostenimiento al hongo. No se le dice tallo, o sea, los hongos no tienen tallo, tienen estipe, ¿listo? Porque por el material del cual están hechos no podemos decir que es un tronco. La volva solo está presente en algunos hongos y son los restos dejados por ese velo que les hablaba ahorita, que es el anillo que protege al hongo inmaduro. Entonces, esto que se ve acá se le conoce como volva, es un envoltorio que tienen algunos hongos para protegerse. Y por último, el micelo, son unas masas de hifas que se encargan de la nutrición. Aclaro que son hifas. Las hifas es el conjunto de raíces que como tal no se le conoce en los hongos como raíz, sino como micelio. ¿Listo? Ese micelo que es unas raíces pequeñitas que se encargan de la nutrición, o sea, de allí es que ellas van a absorber, de ellos, perdón, todos los hongos absorben nutrientes, se les conoce como micelos, no como raíces, micelos. Y el conjunto de micelos se les conoce como hifas, ¿listo? La nutrición, chicos. Como les decía al principio, ellos son seres heterótrofos con digestión externa. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitan alimento de otros seres. Ellos no producen su propio alimento como una planta, por eso no son vegetales. Entonces, existen 4 tipos de nutrición en hongos, que son saprófitos, que significa que se alimentan de materia orgánica en descomposición, como lo es el compostaje. De pronto ustedes han tenido la oportunidad de observar que en las fincas o en las granjas, todo lo que sale, todo el resto de la cocina, o sea, de los alimentos que se utilizan al cocinar, puede ser las cáscaras de papa, la cáscara de la fruta, el agua del arroz, van y se dejan en un lugar específico y ahí pueden crecer hongos. Eso es materia orgánica. Y de ahí es que ellos se alimentan y pueden crecer. No elaboran su propio alimento. ¿Listo? También pueden ser depredadores y es que ellos pueden capturar a otros seres vivos, por lo general son microinvertebrados. Si ustedes se dan cuenta, ellos no se pueden movilizar, perdón, ellos no se pueden movilizar por un espacio, ¿cierto? Pero entonces sí pueden detectar esos microinvertebrados, o sea, animales muy, muy, muy pequeñitos que no tienen obviamente huesos. Ellos se pueden alimentar también de estos seres. Un tipo de nutrición también es la parasitaria, que es cuando se alimenta del líquido interno de otros organismos vivos. Un claro ejemplo es cuando a nosotros nos sale un hongo en la piel. Ellos viven y pueden existir porque se están alimentando de los líquidos que tiene nuestra piel. ¿Listo? Es una nutrición parasitaria. Y el último tipo de nutrición de los hongos es simbiante o que hace simbiosis, que quiere decir que se asocian con otros organismos y ambos se benefician. Los hongos también pueden crecer, por ejemplo, sobre un tronco de una planta. Entonces recibe los nutrientes de la planta y allí por eso es que él puede existir. En cuanto a la reproducción, los hongos pueden ser asexuales y sexuales. Cuando hablamos de asexuales, es que ellos no necesitan pues, de otro hongo o de otro material para poder reproducirse. Estos suelen ser resistentes a la sequedad y a la radiación. Ellos no tienen periodo de latencia, quiere decir que se pueden generar en cualquier época del año, pueden germinar cuando hay humedad, incluso en ausencia de nutrientes. De manera sexual, es algo ya un poco más organizado, algunos hongos, así como los seres humanos, realizan la meiosis. Entonces, son hongos que son más resistentes al calor. Eh, Allí lo que ocurre es que las esporas, lo que yo les decía que ellos desprendían, se va hacia el suelo y entonces al juntarse con otras esporas ocurre la reproducción. ¿Listo? Es una reproducción externa.
O sea, no es dentro del hongo que se hace, sino que el hongo elimina unas pepitas. Esas pepitas caen a tierra fértil y esas pepitas, cuando están juntas, lo que hacen es una eh, germinación entre ellas y generan un nuevo hongo. La respiración de ellos puede ser aeróbica o anaeróbica. Decimos que son aeróbicos cuando necesitan de oxígeno y anaeróbicos cuando no necesitan de oxígeno. Por eso, pues en el planeta Tierra existen gran cantidad de especies de hongos porque casi que todo el medio es perfecto para ellos. Unos necesitan oxígeno, pero otros no. O sea, todas las especies pueden sobrevivir en el planeta. Se clasifican en varios grupos. El primero de ellos son los quitridioamicetos. Estos son los hongos más primitivos, o sea, más antiguos. Son saprófitos, quiere decir que se alimentan de materia orgánica. Algunos son acuáticos, existen aproximadamente más de 1000 especies. Y ellos, como tal, infectan plantas, chicos. Por lo general infectan la planta del maíz, de la alfalfa, y lo que hace es que genera también, para que ustedes lo asocien en algo de la vida diaria, es que infecta o genera enfermedades en la papa. Existen los cigomicotas, que es una división de hongos que incluye alrededor de 1050 especies. Se caracteriza por formar cigosporas, lo que les digo que son unas pepitas con gruesas paredes, son con tipo de reproducción sexual y son los que nosotros podemos ver que se generan en el pan, en la fruta, que sin necesidad de que el pan pues se haya unido con otro pan para hacer una reproducción sexual, genere hongos. Entonces, cuando el pan ya tiene mucho tiempo de estar guardado o de estar expuesto al sol o de estar expuesto a la humedad, genera este individuo que es el moho y específicamente hace parte de los cigomicotas. También se encuentran los glomeromicetos, que se caracterizan por carecer cualquier tipo de reproducción sexual. O sea, todos son asexuales, hablando de esta clase, y son simbiontes. ¿Qué quiere decir? Que ellos crecen sobre un ser vivo. Como lo explicaba ahorita, puede ser dentro o encima del tronco de una planta. Por eso nosotros a veces vemos en los bosques que los troncos tienen como cierto moho sobre él. ¿Por qué? Porque son hongos que necesitan de él para poder existir. También están los basidiomicetos. Este como tal es el grupo más evolucionado de los hongos, es el más conocido y su reproducción es de tipo sexual. ¿A través de qué? De esporas. Como lo hablaba ahorita, allí podemos encontrar a los champiñones, los que son comestibles. Dentro de este grupo se encuentran ubicados. Por último, los ascomicotas existen en ambientes terrestres y acuáticos, en sustratos como la madera, materiales de queratina como las uñas, las plumas, los cuernos y los pelos. También pueden vivir en estiércol, en el suelo y en alimento. Pueden ser parásitos de animales y también del hombre. Además atacan las plantas y entre los más sencillos encontramos las levaduras que realizan procesos de fermentación, por ejemplo, en el pan. ¿Listo? ¿Qué enfermedades puede causar? Una de ellas, chicos, y la más conocida, es la candidiasis. Es una infección cutánea, o sea, en la piel y de las uñas provocada por el hongo cándida. El ejemplo más común es el del sapito que ustedes de pronto han experimentado, les ha salido en la esquina de la boca y le decimos fuego, pero eso como tal es un hongo que creció en nuestra piel, ¿listo? A eso se le conoce como candidiasis.